Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo de química. En este caso vamos a ver la tabla periódica. Vamos a repasarla. La tabla periódica sabéis que tiene 18 grupos o columnas y tiene también 7 filas o periodos. Los elementos no están organizados de esta forma, en estos grupos de forma aleatoria, sino que los que están dispuestos en el mismo grupo comparten una serie de características comunes, propiedades químicas y propiedades físicas similares. Y esto tiene que ver con su configuración electrónica, concretamente con la configuración electrónica que tienen en su última capa y que vamos a repasar en este vídeo. Empezamos por el grupo 1. En el grupo 1 tenemos a los metales alcalinos. Todos ellos menos el hidrógeno, que lo tenemos en verde y es un no metal. El resto son los metales alcalinos. ¿Qué características tienen? Pues tienen una capa de valencia, recordad que era NS1. Es decir, en la capa de valencia tienen un solo electrón situado en un orbital S. En el grupo 2 tenemos a los metales alcalinotérreos, que se caracterizaban por tener en su capa de valencia 2 electrones, situados también en un orbital S. Pasamos a los elementos de los grupos 13 al 12. Todos ellos son los metales o elementos de transición. Tienen también en su capa de valencia NS2, pero recordad que todos los metales de transición están rellenando orbitales D, pero de un nivel inferior al periodo en el que se sitúan. ¿Vale? N-1 de 1 a 10 electrones. Es decir, los del grupo 3 estarían rellenando con un electrón orbitales D. Y los del grupo 12 tendrían 10 electrones en el orbital D. Seguimos con el grupo 13. El grupo 13 es el grupo llamado también, aparte de térreos, se le llama también boroideos, porque el primer elemento es el boro. ¿Qué características tienen en cuanto a su capa de valencia? Pues tienen completa el orbital S, ¿vale? NS2, y están empezando a rellenar NP1. Tienen un electrón en el orbital P. El grupo del carbono, los carbonoideos, pues tienen una configuración de la capa de valencia de NS2, NP2. A ver si me sale peor la letra. El grupo del nitrógeno, los nitrogenoideos, ¿vale? Omnictógenos también se llaman, pues tienen NS2, NP3. Si os fijáis, en total tienen 5 electrones en su capa de valencia, 3 más 2, 5, que coincide con el final del número 15. Los del carbono también tienen 2 más 2, 4 electrones en su capa de valencia, que coincide con el 4 del 14. Y los del grupo 13 tienen 2 y 1, 3 electrones en su capa de valencia, que coincide con el número 3 del 13. Bueno, pasamos a los del grupo 16, que es el grupo del oxígeno, que se llaman también calcógenos o anfígenos. Estos tienen como configuración de valencia NS2, NP4. 6 electrones en su capa de valencia, que coincide con el número 6 del 16. Los halógenos, los del grupo 17, su configuración de la capa de valencia es NS2, NP5. Con 7 electrones de valencia, que coincide con este número, con el último número del 17. Finalmente tenemos a los gases nobles, grupo 18, con 8 electrones en su capa de valencia, que tienen la capa completa. La configuración sería NS2, NP6. ¿De acuerdo? Estos elementos del grupo 18, el helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón, tienen una estabilidad muy alta. Son los elementos más estables de la tabla periódica y por eso normalmente no se suelen combinar con otros elementos. Suelen estar en la naturaleza como átomos aislados. Cada átomo
de forma aislada, sin combinarse ni unirse a otros átomos. Nos falta por último ver los elementos de abajo, que son los elementos de transición interna, también llamados tierras raras, o en este caso los lantánidos, que pertenecen al periodo 6, que estarían aquí incluidos, este hueco, y los actínidos, actinoides. Los lantánidos, no sé si lo he dicho, también se llaman lantanoides, y los actínidos pertenecientes al periodo 7 o actinoides, que están aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué configuración de valencia tienen estos? Pues bueno, siguen teniendo N, S2, pero recordad que todos estos están rellenando orbitales F, son 14 y por tanto están rellenando orbitales F de 2 niveles inferiores al periodo en el que se sitúan. N-2, F, desde el 1 hasta el 14. ¿De acuerdo? El cerio sería F1 y 14 sería el lutecio que tenemos aquí. Además, vamos a repasar rápidamente cuáles son los metales, no metales y metanoides y qué características tienen. Por un lado tenemos que en la tabla periódica claramente diferenciados tenemos a los gases nobles, que son particularmente estables porque tienen su capa de valencia completa con 8 electrones, van por un lado. Por otro lado tenemos a los metales, que vamos a rodearlos. Los metales los tenemos aquí en la tabla, ¿vale? Todos los que están en azul, todos estos ¿vale? Estos de aquí también, todos estos son metales, ¿vale? Todos los metales tienen una característica y es que tienen tendencia a ceder o a perder electrones, ¿de acuerdo? Cuando lo hacen, normalmente porque pues bueno, tienen que alcanzar una estabilidad o una configuración de gas noble. Cuando ceden esos electrones, lo que sucede es que pierden carga negativa, con lo cual se transforman en iones positivos o cationes. Eso es típico de los metales. ¿Qué carga adquieren los cationes? Pues lógicamente adquieren una carga positiva que numéricamente coincide con el número de electrones que pierden. Por ejemplo, si el berilio, que está en el grupo 2, pierde 2 electrones, pues se transforma en un catión que es berilio 2+, porque ha perdido 2 electrones. ¿Vale? Pasamos a ver los no metales. Los no metales los tenemos en la tabla en verde. Serían el hidrógeno, lo tengo aquí al principio en el grupo 1, y todos estos que tenéis en verde, ¿vale? Todos estos de aquí son los no metales. ¿Qué característica tienen? Pues la contraria en los metales, o sea, en este caso, como les faltan pocos electrones para completar la capa de valencia, ya que están cerca del grupo 18, le quedan muy pocos electrones, normalmente lo que tienden es a ganar, a robar electrones a otros átomos. Los roban y cuando sucede esto, alcanzan configuración de gas noble, alcanzan estabilidad, esos 8 electrones en su capa de valencia, y entonces se convierten en iones negativos o aniones. ¿Qué carga van a tener esos iones? Pues lógicamente la carga va a ser una carga negativa y coincidirá numéricamente con el número de electrones que ganan. En el caso, por ejemplo, del cloro, pues si gana un electrón, pues se va a transformar en ion cloruro, que es un ion con una carga negativa. O si fuera el oxígeno, pues por ejemplo lo ponemos aquí, y gana 2 electrones, se transformaría en el anión oxígeno con 2 cargas negativas. ¿Vale? Por otro lado tenemos a los semimetales, que los tenemos aquí. En esta diagonal están los semimetales, que son elementos, el astato a veces también está incluido, que son el boro del grupo 13, silicio germanio del 14, arsénico antimonio del 15, teluro y polonio del 16, a veces el astato también del 17. ¿Qué características tienen? Pues tienen características intermedias en cuanto a ceder o ganar electrones. Va a depender un poco de qué otros átomos se está rodeando. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a características o propiedades, los metales, pues ¿qué características tienen los metales? Pues son
Normalmente son sólidos, la mayoría de ellos a temperatura ambiente, a excepción, por ejemplo, del mercurio, el francio también. ¿Y qué características? Además de esa, pues que tienen un brillo metálico característico de los metales y que son muy buenos conductores del calor y la electricidad. Características opuestas a las que tienen los no metales. Los no metales son muy malos conductores y no tienen ese brillo metálico tampoco. Y los semimetales pues tienen unas características intermedias, ni como los metales ni como los no metales. Los bloques de la tabla periódica, bloques que se les suele llamar el bloque S. ¿Por qué se llama bloque S al grupo 1 y 2? Pues obviamente se le llama bloque S porque estos dos grupos están rellenando orbitales S. Ya lo hemos comentado antes. A los grupos 13 hasta el 18 se le llama el bloque P porque están rellenando orbitales P con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones en orbitales P. Y aquí estaban rellenando con 2 electrones en orbitales S. Los del bloque D son los metales de transición y se les llama bloque D por eso mismo, porque están rellenando el orbital D. Fijaos que un nivel inferior al periodo en el que están en el periodo 4 y los del periodo 4 están rellenando los 3D. Los del periodo 5 están rellenando los 4D y así sucesivamente. Y las tierras raras o los elementos de transición internas son los elementos del bloque F, que están rellenando precisamente orbitales F. ¿De qué nivel? Pues fijaos, los del periodo 6, ¿vale? Mirad la flecha, que es el lantano en este caso, están rellenando los 4F, es decir, están rellenando orbitales F de 2 niveles inferiores al periodo en el que está el elemento. Y los actinoides o actínidos están rellenando los 5F a pesar de que pertenecen al periodo 7, es decir, están rellenando los F de 2 niveles inferiores. ¿De acuerdo? Aquí pues acordaos que van desde 1 hasta 14 electrones que caben en el orbitales F y los D pues cabían de 1 hasta 10 electrones. En orbitales P que caben pues desde 1 hasta 6 electrones y en orbitales S pues solo caben 2 electrones. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, acabamos con el repaso de la tabla periódica. ¡Hasta otro vídeo!